Cuidadito con lo que dicen delante de un micrófono. Hay mucha gente escuchando, y escuchando no significa con la oreja puesta, significa haciendo caso. Los tiempos cambian y o estás en respuesta o ya dejas de ser útil. Y en ese sentido ECA siempre se ha preocupado de innovar. Me he sentado en mesas con personas que decían no podemos estar de acuerdo, y al fin decían, coño, pues no era tanto lo que nos distanciaba. Entonces se está buscando la polarización, se está buscando el choque. Cuando alguien tiene una responsabilidad, crea ejemplo bueno o malo. Exacto. ECA, tu podcast de educación. ¿Qué tal, amigos? Amigas, te damos la bienvenida de nuevo a este podcast, ECA, tu podcast de educación. Y hoy vamos a conocer a una persona que siempre ha estado muy comprometida con la ciudadanía, muy cercana al pueblo. Tal es así que actualmente es el vicepresidente de la Fundación Irichen, pero además, si hablamos de su perfil político, hay que indicar que ha sido, entre otros, consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias en una etapa, en otra presidente del Cabildo de Fuerteventura, en otra alcalde de Puerto del Rosario, además de asumir otros cargos políticos y cercanos siempre al pueblo. Hablamos con una persona amable, cercana y, desde el punto de vista personal, amigo de sus amigos. Hoy comparte este podcast con nosotros Marcial Morales. Bienvenido a ECA. Bien hallado, gracias por esas palabras tan cariñosas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, en la batalla, en las batallas, afortunadamente. Podemos decir eso de que te sientes hoy en casa, ¿no? Me siento en casa, lo acabo de escribir en el libro de visita, que es justamente esa expresión, me siento en casa, me siento parte de eso que ustedes llamamos la familia ECA. Ajá. Porque tuve la suerte de vivirla desde el principio y porque siempre he entendido que esta casa, pues decía en esa dedicatoria en el libro, que hay que 4 cosas, a mi juicio, le cambiaron la suerte a este pueblo. La primera, el agua, no por ese orden, 1, el agua, 2, el turismo, 3, la participación democrática y 4, Radio ECA. O sea, unas en lo económico, otras en lo político, otras en lo social, otras en lo cultural, político, social, económico. Ajá. Sí. Y en lo educativo. Y en lo educativo. Si te parece, Marcial, vamos a hacer un poco un recorrido por la historia de Marcial Morales, actualmente, como decíamos, vicepresidente de Irichen. Pero para quien no conozca Irichen, ¿qué podemos decir? ¿Qué es Irichen? Pues Irichen es una iniciativa que arrancó hace 35 años en una parroquia de Telde, en La Pardilla, de un grupo de personas comprometidas con su entorno, que se preguntaron qué podían hacer para mejorar la vida de las personas que estaban alrededor. Saltó inmediatamente a la problemática de aquellos tiempos de heroína y de que había muchísimas familias destrozadas y muchísimas personas con la vida pues virada de patas como consecuencia de la adicción, y que se comprometieron montando una pequeña asociación que en unos locales muy precarios empezó a dar respuesta, a acompañar, que esa es la clave, a acompañar, a hacer sentir calor, a hacer sentir que es posible, a creer que toda persona tiene derecho a salir adelante y que puede hacerlo. Y a partir de aquello, pues la cosa fue avanzando hasta el punto de que hoy, 35 años después, pues Irichen es una realidad que trata de dar respuesta profesional, voluntaria, respuesta concienzuda al mundo de las adicciones, que antes era lo que decíamos, las drogas. Uh-huh. Ahora son las pantallas, ahora son pues el juego, ahora es los consumos de sustancias, puede ser alcohol, pueden ser sustancias que se inhalan, que se fuman, que se pinchan, cualquiera de esas adicciones. Y hoy pues es una realidad presente en bastantes islas, en el caso de Gran Canaria, con atención directa en Las Palmas, en Telde, en Santa Lucía, en San Bartolomé, es decir, en las zonas más pobladas de esta isla, atendiendo a personas de cualquier lugar, uh-huh, gratuitamente por supuesto, con proyectos preventivos en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, en La Palma, algo en La Gomera y en Tenerife, y pues fundamentalmente a través de hoy 73 profesionales, 85 personas voluntarias, tratando de sencillamente de servir a las personas y a las familias que viven situaciones de calvario terrible, en el caso de los tratamientos, que se sientan acompañadas, que se sientan queridas, que no se sientan culpabilizadas, que no se sientan juzgadas y que sientan que pueden salir para adelante. Cada quien sale para adelante por sí mismo, pero que tiene una mano amiga al lado. Y desde luego, en programas preventivos, pues llegando en el año pasado a 13.000
especialmente jóvenes, para sencillamente ayudarles a vivir sanamente, porque la vida merece la pena y porque caer en una adicción puede ser una terrible tragedia. Por tanto, eso es hoy Irichen. Yo soy un voluntario que, bueno, pues que ahora tengo una responsabilidad más directa en el comité ejecutivo y en la vicepresidencia, con Jorge, al que todos conocen por Jorge el Cura, Jorge Hernández Duarte. Sí, como presidente lo tenemos de prestado en Madrid y por tanto él puede estar menos en la batalla. Y por tanto a Emilio Vicente, que es el secretario, a Ana en este momento como directora en funciones, Davinia Ramírez como directora titular, y a mí nos corresponde un poquito más ser ese núcleo que dinamiza y que impulsa un patronato de gente comprometida, que son los que llevan el peso institucional, y esas trabajadoras y trabajadores y ese voluntariado que son el alma de cada día, pues ese acompañamiento. Un acompañamiento que ha sido vital, y lo digo porque, cierto que lo indicabas, Marcial, la sociedad siempre ha sido injusta con las personas que han caído en las adicciones, sobre todo en la época de las drogas. Era injusta, los apartaban, pero gracias a Irichen se van integrando en la sociedad. Pero mi pregunta también sería, pero esa persona que está enganchada a esa dependencia, ¿va a Irichen? ¿Alguien la lleva? ¿Irichen se acerca? ¿Cómo se da? Primero, la pregunta me permite desarrollar brevemente que primero, si podemos, vamos a buscarla. Ajá. Por tanto, ya tenemos programas de calle. El programa Mejora, por ejemplo, trabaja con las personas de la calle que suelen tener, pues, primero, una grandísima desgracia, porque nos podría pasar a cualquiera, y segundo, una combinación en algunos casos, bastantes casos, de temas de salud mental, de temas de adicciones, no se sabe qué es primero o qué es después. Primero queremos ir a buscarlos, pero luego, hoy, y eso es muy importante, esa vieja división entre quienes somos sanos y quienes son adictos ya está rota. ¿Cuántas personas aparentemente normalizadas, como las personas que nos pueden estar escuchando en este momento, o como nosotros mismos, pues tienen algún consumo, tienen alguna adicción? Bueno, tenemos un producto en Irichen que cualquiera puede acceder, pantallómetro, el cual suena, pantallómetro, pinche en internet pantallómetro, y es un diagnóstico en 20 minutos de cómo estoy yo de enganchado a las pantallas. Yo no quiero ni hacérmelo porque estoy seguro que no me saldría muy bien, por lo tanto yo no soy el mejor ejemplo. Ni yo tampoco. Pues yo lo que hago es utilizar los propios recursos que el pantallómetro oferta, dejar el móvil en la habitación cuando estoy comiendo para no interferir el diálogo con mi mujer o con la familia o con los amigos con quienes esté en ese momento, etcétera. Por tanto, ya no hay esa diferenciación entre, usando ese estigma que tú decías, los malos, los perdidos y la gente sana. No. Cualquiera puede tener una adicción y, por tanto, primero nos juzgamos. Segundo, buscamos y transmitimos a cada persona que creemos en ella. Eso es fundamental. En su capacidad para restaurarse, para volver a lo que llamaríamos una cierta normalidad, para vivir bien. En este sentido, además, ya no hablamos de curarse, sino de reducir riesgos, de reducir daños. Es decir, de vivir lo más sanamente posible. De manera que, ¿y eso qué significa? Bueno, pues para cada persona significa un recorrido concreto que pactamos cuando ya hay una adicción. Oye, tú vas a vivir lo más sanamente que puedas. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué puedes comprometerte? Por tanto, en ese acompañamiento figuran también las recaídas. ¿Cuántas veces alguien que decide dejar de fumar, años después, cuando cree que ha triunfado, vuelve y recae? Porque tuvo una crisis nerviosa, porque tuvo un mal momento, una noticia desgraciada, por lo que fuera. Por tanto, no están los sanos a un lado y los enfermos al otro. Estamos personas que tenemos y queremos vivir lo más sanamente posible porque nos hace más felices. Y porque nadie es tan tonto como para no querer ser feliz. Entonces, en ese sentido, pues esa es la historia de Irichen en el día a día. El acompañar, el dar ánimo, el hacer creer. Hay un médico, Miguel Ángel, voluntario, que dice siempre, él usa una norma muy elemental. Cuando alguien tiene ganas de algo que sea una adicción, decir, hoy no, mañana. Entonces, y mañana, pues hoy no, mañana. Es decir, pequeños todo el día es el mismo mensaje. Efectivamente, pequeños trucos que nos ayudan a vivir pues lo más sanamente posible. Eso queremos ser, eso estamos tratando de ser con financiación de la administración, con socios y personas que colaboran, con mucha gente que se implica. En ese sentido, pues nos sentimos como ECA, aparte que nos sentimos muy cercanos, pues el cómo es muy parecido, cada quien en aquello en aquel tajo que le corresponde lidiar. Y bueno, pues en esa dirección, afortunadamente,
podemos encontrarnos con un montón de gente que hoy, primero, es más feliz gracias a que tuvo una mano amiga, que queremos ser esa mano amiga. Y segundo, pues oye, su vida merece más la pena para sí y para otros. Y eso compensa pues todos los disgustos que nos llevamos en ocasiones porque los temas no salen como quisiéramos, el mucho trabajo, pero en resumidas cuentas, esa tarea merece la pena y de verdad que es una suerte poder hacerla. Hablando de manos, Irichen y Eka han ido siempre de la mano. Sí. Hoy estás visitando nuestras instalaciones, la otra parte, porque recuerdo, y lo hablábamos antes de comenzar, que la parte de la radio era la que más visitaba, Sí. cuando los cargos políticos sobre todo. Estás visitando Eka y no sé si te gusta lo que ves, has visto muchos cambios, por eso de que ya no estamos en radio, ahora estamos en lo que son plataformas digitales. Efectivamente, yo siempre dije que me parecía que el sistema ECA no está, ahora lo comentaba con Goretti, con José María, que el sistema ECA yo siempre me ha parecido que se reconoció todavía poco, es decir, la revolución que significó en aquellos tiempos, en cualquier barranco perdido, poder tener lo que hoy en Internet a todo el mundo le parece normal. Por tanto, fue algo absolutamente, yo tuve la suerte de conocer en persona al padre Villén, que decía, qué cosa más de un premio, diríamos, un premio grandísimo. Pero el riesgo de ECA hubiera sido la nostalgia. Sin embargo, y esa es una parte que a mí cada vez que vengo me meto y me pongo a mirar en lo que me dicen y en lo que veo, esa capacidad de innovación. Es decir, los tiempos cambian y o estás en respuesta o ya dejas de ser útil. Y en ese sentido ECA siempre se ha preocupado de innovar. Viví todas las etapas, las he vivido casi todas, unas más cerca por mis cargos, por mis responsabilidades, etcétera. Y siempre he visto, y ahora estoy viendo, ahora está ya incluso en lo último, ya empieza a oírse en ECA hablar de inteligencia artificial como algo normal. Exacto. ¿Por qué? Pues porque para prestar servicio hay que estar siempre al loro de una sociedad que cambia continuamente y unos formatos, unas respuestas que cambian también. Por tanto, ver a una ECA que dijo adiós al formato de radio con nostalgia, pues seguramente con un poco rasgándose parte de sí, pero fue un momento utilísimo. Ahora vienen otros momentos, pues ahora ECA Edu, ese cambio es un ejemplo de que sigue estando de fondo siempre la pasión por la formación, por la educación, porque las personas sean libres a través de eso, a través de la educación, pero adaptándose a que los tiempos cambian y hay que estar a la última. Claro, la radio fue la tecnología del momento, ahora estamos en otra tecnología y como bien dice, seguimos avanzando porque si no hubiésemos desaparecido. Si nos quedamos en la añoranza, pues esto no avanza y lo bueno, entiendo, que seguimos siendo respuesta para la sociedad. Esa es la clave, que la sociedad canaria sigue sintiendo, y eso no lo dice un político, que también, eso lo dice cualquier persona de la calle. Estaba comentando antes que cuando estaba yo en ese momento de consejero del gobierno y le hicieron un homenaje de despedida a Pedro Cano, una de las glorias de la lucha en Canarias, que vive en San Mateo, pero que nació en un barranco de Tuineje para allá perdido. Y me acuerdo que él me invitó y me decía, te invito no como consejero, te invito como hijo de mi maestro corrector, porque a mí me cambió la vida, como a tanta otra gente en Fuerteventura, en la Canarias más alejada, más del interior, a mí me cambió la vida. Esas personas son las que realmente en aquel tiempo, ahora, pues en Fuerteventura o en Lanzarote, el We Are Fuerteventura, We Are Lanzarote o We Are Sint, como en alemán, o sea, la persona que trabaja en el turismo, o que es taxista, o que es policía local, o que y que, pues estando nosotros en el Cabildo, pues gracias a ECA aprendió las habilidades de inglés o alemán que le hacían falta para hacer su trabajo mejor, para, por tanto, ser un mejor profesional y para vender mejor Canarias también, para ser más responsable con estas islas turísticas. Por tanto, esa capacidad de adaptación creo que es fundamental, y siempre que tengo oportunidad de hablar con quienes están en cargos políticos les digo, ustedes no saben lo que tienen ahí, o sea, aprovechenlo más. Yo no sé si yo lo aproveché lo suficiente cuando me correspondió, desde luego no sería por intentarlo ni por estar convencido. Aprovechen porque es una herramienta que permite tener un aula en cualquier rincón de cualquier punto de Canarias o del mundo, claro. Yo, cuando hablo a veces con amigos y con algunos responsables, digo esto, y no quiero que me malinterprete nadie, no quiero que me malinterpreten, simplemente
yo siempre he dicho, si ECA llega a ser catalana o vasca, ECA estaría en lo más alto, entiendo. No sé si tenemos ese defecto de no apreciar lo que hacemos y lo que tenemos aquí. Decía un momento Goretti, hace un momento decía Goretti, es que los canarios somos un poco como muy humildes. Digo, no, los canarios somos también un poquito acomplejados. Hay que reconocerlo y ser autocríticos. O sea, psicología del hombre canario. Efectivamente, justamente, puro Manolo Alemán y puro regalo. Sí, somos gente muy humilde, vamos siempre un pasito por atrás. Hay otras formas de ser que ni son mejores ni son peores, pero que van un pasito por delante. Y cuando decíamos aquel que tenía cortijo, y a lo mejor lo que tenía era una gavia, nosotros decíamos tenemos una finquita, y a lo mejor resulta que lo que tenemos son una buena gavia. Es decir, entonces es verdad que no somos muchas veces, no somos capaces de reconocernos, porque es reconocernos en pues, productos como Radio ECA, que ha nacido en Canarias, verdad que de un andaluz, de un andaluz adoptado en Canarias, de un canario de corazón, el padre Villán Lucena, pero que fue un producto que aquí arraigó y que se pareció a Canarias como el calcetín al pie, porque ahora todo parece fácil, pero es que en los años 60, cuando yo iba con mi padre los sábados de la mañana a la noche recorriendo los barrancos uno a uno, desde Discamanita hasta lo que es la entrada a la península de Jandía, había que, para recorrer alumno a alumno, había que estar pues desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, quiere decir que a esa Canarias le cambió la suerte este producto, que de no ser así, aquella Canarias con el 25-30% de analfabetos oficiales, funcionales serían muchos más, pues no hubiera sido posible dar el salto que dimos a que muy poquito tiempo después alumnos de ECA que eran analfabetos antes de ECA pasaron a ser concejales de su pueblo, pasaron a ser cargos con responsabilidad en el mundo del turismo, pasaron a ser personas con autoestima. Por tanto, por eso yo promoví donde estuve pues una plaza, la Plaza de las Luces que le decían los chiquillos, la plaza de Radio ECA en Puerto Rosario, ajá, o la medalla de oro de Fuerteventura a Radio ECA, porque me parecía que este pueblo no parará de agradecer lo que significó esta revolución. Esto en cualquier estudio, cualquier tesis doctoral diría, esto fue una revolución, es decir, un gran revolcón en positivo. Sí, un revolcón en positivo, porque al final quien se benefició fue la ciudadanía y sigue siendo ese revulsivo, adaptándonos a los tiempos, como decíamos anteriormente. Como decíamos en la introducción, Marcial asumió numerosos cargos políticos en diferentes etapas. Nos has hablado de algunas, por ejemplo, esa medalla de oro cuando eras presidente del Cabildo de Fuerteventura, pero además consejero de Asuntos Sociales. Y no quiero nombrar muchas cosas, porque también estuviste de director general. Yo empecé de director general de Servicios Sociales y estuve 6 años, luego estuve 4 de consejero de Empleo y Asuntos Sociales, y ahí me volví a mi ayuntamiento. Estuve 2 años de concejal y 10 de alcalde. ¿En Puerto Rosario? De Puerto Rosario, evidentemente. Puerto Cabra en su día. Y luego pasé a ser presidente del Cabildo. Y cuando ya había cumplido 26 años en cargos públicos, pues mis hijos y mi mujer me dijeron que era tiempo de dar relevo. Y bueno, pues yo sigo militando ahora en este otro tajo, pero siempre tratando de encontrar huecos en los que ser modestamente útil. Marcial, entiendo que, claro, cada responsabilidad tiene sus compromisos, tiene sus dificultades. ¿Con cuál se sintió mejor, Marcial? ¿Siendo consejero? ¿Siendo alcalde? ¿Siendo presidente del Cabildo de Fuerteventura? ¿O no lo diferencio? No, sí lo diferencio. Sí, además no tengo ningún problema en decirlo, porque todas las experiencias fueron preciosas. Ahora, esta mañana me encontré a las 7 y pico de la mañana con un señor en la calle que quería hablarme de cuando nos conocimos, siendo yo consejero, esas cosas bonitas que a uno le pasan con mucha frecuencia. Y tuve la infinita suerte de estar en las 3 administraciones. Todo fue una experiencia muy bonita, pero digo siempre que la política con mayúsculas es ser alcalde. Los 10 años de alcalde. La cercanía. Sí, para mí fue una especie de flechazo con un municipio del que además yo no soy. Yo soy morisco de Tuineje, nací en Tuineje, y mi familia es de Villaverde, La Oliva, y del Carrizal en Ingenio, o sea que mi familia son de paternas del Carrizal, pero el pueblo que me adoptó, del que son mis hijos, es Puerto Rosario, y yo tuve la infinita suerte de ser alcalde durante esos 10 años,
Y fue, pues eso, levantarme muy temprano y patear las calles, echarme un café a primera hora en un bar o en una casa de un vecino que me llamaba por la ventana y me invitaba para adentro y me contaba, por supuesto, cómo haría él las cosas, y de ahí fue donde más aprendí. Las cosas que mejor hicimos fueron las que me sugirieron los vecinos, sin duda. Los vecinos y las vecinas, especialmente las vecinas que tienen la vista más graduada para los pequeños detalles. Por tanto, yo, y de hecho, cuando me encuentro el fin de semana pasado que estuve en Fuerteventura, y la mayor parte de la gente, cuando no te nombra por tu nombre, te llama alcalde, porque es lo que recuerda con más cariño. Por eso que decía también, por la proximidad, por salir a tomarte un refresco con tu mujer y terminar no hablando nada a los dos porque te aborda una persona y te quiere contar y tiene derecho a disponer de tu tiempo. La experiencia de la alcaldía es realmente para quienes nos gusta la gente. Yo recuerdo que algún compañero de otro partido le dijo: oye, ¿por qué no te vas al Parlamento? ¿Por qué? Porque yo noto que a ti, que tú no te gusta la relación directa con la gente, y creo que eres una persona muy válida, muy preparada, y puedes dar de ti mucho más allí. Luego me hizo caso este compañero, fue al Parlamento y fue un grandísimo parlamentario. Ya terminó su etapa. Yo personalmente, por mi forma de ser, me siento en el cuerpo a cuerpo. El fin de semana fui a ver a Ana Belén al Palacio de Congreso, fuimos Pino y yo, y bueno, la entrada y la salida fue una gozada, porque poder volver a saludar a un montón de gente que no te has encontrado tiempo a recordar, eso es y siempre lo vinculo a la alcaldía, a estar todos los días, a perder mucho sueño, mucho. La política local, para quien le gusta, es realmente un regalo, porque cuando una farola se enciende y un vecino deja de estar al oscuro, es una pequeñísima cosa que no cuesta casi nada y le cambia la vida. Entonces, y luego la gente es muy agradecida. La gente devuelve en lo personal, aparte de los votos y esas cosas que también son importantes porque es la forma de poder gobernar, pero en lo personal yo tengo regalos de personas muy humildes que te las encuentras un día y te dicen, oye, pues eso, gracias, hombre, mereció la pena. La alcaldía es un regalo. Ahora hablaremos también de esa cercanía de la ciudadanía, cómo lo abordaban, ya lo ha dicho Marcial en ocasiones. Quiero recordarte que nos puedes seguir en YouTube, en Spotify y en la plataforma iVoox. Sí, ECA, tu podcast de educación. Estamos hablando con Marcial Morales, ahora es vicepresidente de Irichen, recuerda, pero también ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura, consejero de Asuntos Sociales, alcalde de Puerto Rosario, y de esa parte estamos hablando porque es la parte de cercanía, un regalo para él, el ser alcalde, y la gente, ya no lo decías que cuando fuiste al concierto, pues te abordaba, pero entiendo que cuando eras alcalde no te dejaban respirar. Porque la gente, yo sé de mucha gente que tiene muy buenos recuerdos de Marcial Morales como alcalde de Puerto Rosario y como presidente del Cabildo de Fuerteventura. Sí. A mucha gente que conozco allá. Pues mire, yo sinceramente sí, yo también tengo siempre, ya digo, la frase que dije cuando dije públicamente que me retiraba de los cargos públicos, porque llevaba 26 años y entendía que la política no puede ser una profesión, tiene que ser un servicio que tiene un final. Se sigue sirviendo de otra manera. Dije, me llevo mucho más de lo que traje. Alguien de broma me dijo, estamos hablando de perras. No estamos hablando de perras. Yo afortunadamente, como decía un amigo, yo no sé si soy corrupto porque nunca me ofrecieron, seguramente porque nunca me vieron cara de que me debieran ofrecer, ¿no? Pero sí fue un regalazo, y la gente devuelve mucho más de lo que uno pide, más de lo que uno da, perdón. Y tuve experiencias, por ejemplo, de alguien venir a mi despacho y contarme, venir por las tardes, que me dedicaba bastantes tardes a la semana a recibir con tranquilidad y a escuchar a las personas, y una persona me dijo, dice, yo no sé a lo que vine, la verdad que ni me importa mucho porque usted me ha escuchado y la verdad que me he sentido. Entonces el hacer sentir al vecino en el momento que estamos hablando, lo más importante para mí es lo suyo, eso para mí siempre fue sagrado. Por tanto, aprendí, por ejemplo, a no mirar el reloj, porque mirar el reloj significaba, esta persona ya no me está atendiendo, tiene prisa, tiene otras cosas más importantes. Nunca, si en algún momento tenía que mirar algo, lo miraba en el móvil y le pedía disculpas, miren, voy a mirar el móvil porque tengo un recado, estoy esperando un recado. Entonces, la dedicación, sí es verdad que cuando salía, me recuerdo irnos a Lanzarote, Pino y yo, a descansar 2 o 3 días, un poco a aislarnos,
y salir a la calle y encontrarme gente conocida. Entonces, me decía Pino, pero bueno, vamos a seguir saludando. Quiero decir que eso, ella siempre fue una compañera, siempre ha sido una compañera paciente, porque yo siempre he tenido la costumbre cuando salía del despacho de decir, voy, mandar un mensajito. Claro, al subirme al coche me aborda un vecino y ya no voy, porque en algunos casos es una pequeña conversación, en otros casos es un problema que a lo mejor ella acompaña en un momento a la policía local. Quiero decir, a veces había que hacer una gestión y pues lo que era comer a las 2:30, con la comida ya, pues la comida se enfría y llego a las 4. Entonces por eso también tengo que agradecer que ha estado bien acompañado y eso es una suerte muy grande. Pero sí, yo he tenido dedicación plena, pero ha sido tan a gusto, he disfrutado tanto. También, ya digo, también me lo he pasado mal. También he pasado noches sin dormir, pero noches sin dormir matraquillando qué solución puede tener esto, y al día siguiente decir, coño, la solución aparece. No siempre la encuentro yo, pero hay otra persona que dice, oye, ¿por qué no? Muchas veces la solución es ir a buscar la persona que puede tener la respuesta. Por tanto, ya digo, yo he sido muy afortunado, y hombre, que la mitad de tus vecinos apoye al equipo del que tú lideras. Yo cuando oigo a la gente hablar de tengo tantos votos, digo, coño, qué valiente. Yo siempre pensé que los 7.200 votos que teníamos cuando ganamos el ayuntamiento, o los 11 o 12.000 al cabildo, no recuerdo bien, yo siempre decía, uno por uno, yo si pudiera se los agradecería, porque, y siempre dije cuando nos felicitaban porque ganábamos las elecciones, ahora vamos a merecernos esa confianza, este montón de confianza que nos han dado, este montón de responsabilidad que nos han dado. Por tanto, siempre tuve un respeto reverencial. Siempre le decía, ahora que estamos delante del micrófono, le decía a los compañeros, cuidadito con lo que dicen delante del micrófono. Hay mucha gente escuchando, y escuchando no significa con la oreja puesta, significa haciendo caso. Analizando lo que se dice. Claro, y de repente un día me decía, yo te oí que dijiste hace no sé cuánto tiempo, y dice, coño, y yo que pensé que aquello había pasado desapercibido, con lo cual si uno dice una irresponsabilidad, puede estar, como ahora ocurre en política demasiado, puede estar infundiendo en personas mensajes irresponsables. Por tanto, pero ya digo, yo en ese sentido, la alcaldía es verdad que ha sido lo máximo en el sentido de esa satisfacción personal, la cercanía, claro, de ir a visitar a una persona y eso. Yo recuerdo siempre, dije lo de la farola, y era una persona que estaba, la pobre tenía un aspecto ya de que la salud la vida la estaba abandonando, y quería la farola de su puerta. Cuando me subí al coche con el técnico que me acompañó ahora por la noche, digo yo, por favor, que esta farola se encienda antes que esta persona, que la había encendido. Y la había encendido y se fue. Después fui al entierro, y cuando me decía la familia, sí señor, sé lo que nos va a decir. Cuando se murió dijo, por lo menos la farola de la calle, yo vi la farola, ese tipo de pequeñas cosas, que parecen pequeñas cosas, pero que son la vida para muchas personas. También luego también hay mucha parte de humor, las murgas como se metían conmigo, las murgas me cantaban sobre todo, que yo tenía poderes porque podía estar en varios sitios a la vez, porque procuraba ir a todo lo que podía. A todos los actos y a todo. Claro, entonces procuraba estar, decía, este hombre está en más de un sitio a la vez, esto no es normal. Y entonces, pero bromeábamos y había complicidad, y yo lo agradecía mucho, y yo les decía, si yo no fuera alcalde, las letras las hacía yo, porque algunas las haría más divertidas, pero yo no puedo meterme conmigo. Sí. Pero yo también quiero resaltar que, vale, Marcial Morales ha sido alcalde, ha disfrutado, pero es que desgraciadamente no todos los políticos tienen el talante de Marcial Morales. Muchos políticos, cierto, que atienden al ciudadano, pero pensando en otras cosas, mirando el reloj como ponía. Entonces, yo creo que es verdad. El hecho de prestarle atención al ciudadano, yo creo que eso hace diferente a uno, y es la política en la que yo personalmente creo. Y yo también, y siempre, y en ese sentido, yo tengo ese talante personal que agradezco. Sobre todo, yo soy nieto de una abuela, sobre todo, que dejó huella en nuestra familia, y que siempre me decía, me esperaba por las noches, cuando volvía, pues me quedaba en casa de mi madre, ella vivía allí con nosotros, y por la noche me esperaba para darme friegas en la espalda, que decía ella, para darme unos masajitos, y me decía, tú estás teniendo cuidado con esto, estás teniendo cuidado con lo otro. Y entonces siempre me estaba, era como la oposición. Tú estás. Y yo siempre, eso sí, otra cosa importante, que aprender de otros. Yo aprendí la cercanía a los barrios de Hermoso. Hermoso los fines de semana se iba solo con la mujer,
y se metía en cualquier bar y se ponía a escuchar a la gente. Aprendí de Antonio Morales, aprendí un montón de cosas. De Antonio Morales aprendí sobre todo a ser duro. Después de Óscar también, su sucesor, que fueron tan magníficos alcaldes uno como otro. A ser duro, es decir, cuando hay que decir no, hay que decir no, y se explica. Y luego, eso fue cosecha propia, le decía a la persona, mire, no, esto no se puede. Y no faltará quien le diga que se puede, no se deje engañar. Y alguna persona llegó a decirme, oye, me dijo fulano, quien fuera, que se podía. Yo pensé en lo que usted me dijo, que seguramente me estaban engañando y ahora menos mal que le hice caso. Entonces he ido aprendiendo de muchos nombres, esas porque me vinieron a la mente ahora, pero he aprendido de un montón de gente. Aprendí porque nunca se acaba de... Y entonces siempre procuré, y por supuesto, ya digo, por ejemplo, nosotros tomamos una medida que fue los 1.150 solares que tenía Puerto Rosario, que era una ciudad sin terminar, le pusimos asfalto en las aceras para que fuera más accesible. Bueno, pues esa idea que fue, para la gente fue genial. Me ocurrió que fui un día, iba para el despacho y pasé a tomar café, me encontré con Aquilino, un vecino que por cierto, ayer o hoy fue día de él, un pequeño empresario, y me dijo, oye, ¿por qué tú no haces esto? Digo, coño, qué buena idea. Dice, y a mí me va a perjudicar porque yo soy dueño de solares y voy a tener que pagar el asfalto. Al final conseguimos unas perras de Europa y no sé, porque se lo íbamos a cobrar a los... Ajá. Ideas como esa, que puede parecer una tontería, pero que hicieron accesibles 1.150 solares, fue un trabajo. Eso no se nos ocurrió ni a mí, por supuesto, ni a ninguno de los compañeros. Cuando lo planteé incluso al grupo de gobierno, dijeron, bueno. Después quiero decir que escuchar. Yo siempre decía que había dos virtudes que un alcalde tiene que tener: buen zapato y buena oreja. Zapato que para caminar, el coche no se sustituye al zapato. Hay que bajarse para meterte en un bar, en una peluquería, para preguntar, para rondar. Yo iba a todos los comercios con el concejal o la concejala de comercio, los visitaba todos por las tardes y cuando terminaba empezaba otra vez. Y a escuchar. Eso es fundamental. Y hablando de fundamental, escuchar, ¿qué opina Marcial de lo que ve actualmente en la política? Lo digo porque parece ser que el enfrentamiento es lo que prima. Reconozco que no la entiendo. Reconozco que no la entiendo, que a mí me supera, que yo tengo un concepto no positivo, no soy optimista, y dice mi mujer que soy optimista enfermizo, o sea, compulsivo, que soy demasiado optimista. No soy optimista, porque creo que tenemos junto a muchísima gente que hace política motivada y con responsabilidad, la mayoría, pero los que hoy están en el Congreso a grandes niveles, el modo canario de hacer política, me parece, se lo compro a esa expresión a Fernando Clavijo, porque es un modo como lo canario, tranquilo, vamos a hablar, vamos a sentarnos. Yo pongo un ejemplo, nosotros cuando aprobamos el Plan General de Ordenación de Puerto Rosario, que es la norma fundamental, que me costó 10 años, mucho pelo y muchas canas que perdí ahí, perdí pelo y cogí canas, porque es una obra casi imposible. Cuando lo teníamos preparado para aprobar, estábamos en mayoría absoluta. Bueno, pues me pasé un mes sentándome con todos los portavoces, convenciéndolos. Me senté hasta con quien no, otros me decían, pero ¿cómo te sientas? Para que el plan se aprobara por 19 votos a favor y 2 abstenciones. Porque me parecía que un plan aprobado por unanimidad era más fuerte. Todos estamos de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo. Y, oye, después hay que cambiarlo, ya lo cambiaremos, ya iremos mejorándolo, pero ya tenemos una norma. Entonces creo en eso, creo que el diálogo. Me he sentado en mesas con personas que decían, no podemos estar de acuerdo, y al final decimos, coño, pues no era tanto lo que nos distanciaba. Entonces esta política del frentismo, de la polarización, yo lo resumo en una expresión de mi amigo Suso León, que ahora es el responsable en el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, que fue director general, y él decía de broma, si usted y yo estamos de acuerdo es porque yo no me he explicado bien. Entonces era como ya porque en una asamblea alguien dice, pues yo estoy de acuerdo con Flores, pues si está de acuerdo conmigo yo no me he explicado bien. Es decir, ya la expresión máxima del desencuentro. Entonces se está buscando la polarización, se está buscando el choque. Y eso luego consigue que las aficiones, como el domingo pasado, se tiren, se pongan a palos en la calle, porque cuando alguien tiene una responsabilidad, crea ejemplo bueno o malo. Exacto. Por eso cuando uno ve chiquillos como, yo que sé, como Leire o Kirian, que nunca se meten en ningún lío, o Pedri, que siempre juegan al fútbol y que cuando hay follón ellos siempre están lejos o están separando, dices, caramba, esas personas tienen un valor, aparte de ser los mejores futbolistas que de los muchos buenos que ha despachado esta tierra, son personas que están
a la afición le están transmitiendo, oye, que lo que venimos aquí es a divertirnos, a ser amigos, a jugar, esto es un juego. Pues al revés la política, por tanto, yo no la entiendo. Yo me supera, pero no puedo ser optimista y tengo que decir que cuando oigo pues ayer, por ejemplo, se tuvo toda la mañana de reuniones para explicar los presupuestos de Canarias. A mediodía me encontré con Fernando Clavijo y digo, oye, enhorabuena, chicos, porque hoy has estado buscando el encuentro, el consenso, a todo el mundo les ha explicado, independientemente de que luego si hay que criticarte, se te va a criticar, faltaría más, para eso estamos en política todos. Pero por eso digo yo, cuando uno ve el Congreso de los Diputados, dice, Dios mío, antes decíamos, parece un patio de colegio, ojalá fuera tan civilizado como un patio de colegio, los chiquillos son personas sensatísimas al lado de estas fieras que se buscan, que se insultan, que se meten en lo personal, pues vamos, pero cuando que luego, ya digo, en una mesa las diferencias pueden ser tan pocas, salvo que haya mala voluntad, eso es otra historia. Por eso yo abogo por otro estilo de hacer política y ojalá primen los que son ejemplares. Ojalá. Llegados a este punto, me gustaría que nuestros seguidores pues conozcan también a Marcial Morales, el Marcial Morales más íntimo. Además de todo lo que es y ha sido, Marcial Morales docente. Educador. Por tanto, conoce muy bien lo que es la educación, la formación y cómo llegar a la gente. Pero quisiera empezar por los pilares, por los cimientos. ¿Cómo fue la infancia de Marcial Morales en Fuerteventura? Pues fue una infancia de regalo. Yo nací en Tuineje, que era un pueblito chiquito, muy chiquito, pero el pueblo de los moriscos. Teníamos fama de ser peleones, de ellos nos decían también los matones. Digo, teníamos, aunque yo no soy de allí, mi familia no es de allí, mi padre era secretario en el ayuntamiento de Tuineje y por eso nací allí. Y fue una infancia bonita, muy bonita, de jugar en la calle, de correr en bicicleta, de bañarnos en un estanque, de aprender a nadar. Nos tiraban al estanque, nos hacíamos pie, y yo nadaba. Y entonces nadaba, por supuesto que nadaba. Eso no es un método, pero era así. Y de pasarme los veranos, mucha parte de las vacaciones en Villaverde con mis abuelos. Mis padres iban los fines de semana, que tenían una tienda, que tenían una panadería. Yo de chico era ayudante panadero, por tanto me levantaba con 11 años a la 1 de la mañana los viernes, porque se amasaba doble, porque el sábado no se amasaba para el domingo, y estaba toda la madrugada ayudándole al panadero, a Manuel, y viendo llegar los que salían a trabajar temprano, los que venían de amanecida. Entonces fue una infancia donde aprendí sobre todo, pues eso, el valor del trabajo, el valor de la solidaridad. En Villaverde, mi abuela y mis tíos, pues eran como lo que hoy llamaríamos líderes vecinales. Entonces, pues desde chico... ¿De ahí le viene a Marcial? Pues no, de ahí mamé, es de esa ley mamé. Y por ejemplo, el Centro Cultural de Villaverde lo hizo con pionadas los vecinos. Mi tío era un poco el que llevaba adelante, y por los fines de semana mi hermano Esteban y yo íbamos pues con la carretilla a lo que nos mandaban. Entonces, esa suerte tuve, porque esa escuela queda para toda la vida, claro. La familia, ¿cómo era la familia? Ya nos decía que tu padre llegó a ser corrector en ECA. Mi padre era de aquí de Ingenio, se fue a Fuerteventura como maestro habilitado de aquello de la posguerra, luego pasó a ser secretario del Ayuntamiento de La Oliva, y luego el de Tuineje, por eso mi hermano nació en La Oliva, y el resto nacimos en Tuineje. Y pues mi madre no tenía estudios académicos, pero tenía inquietudes, y por tanto nací en esa familia, con esa suerte. En mi casa, por eso les decía antes a los jefes aquí de la casa, que en mi casa, en Villaverde, en casa de mis abuelos, estaba el padre Villán. Iba porque conocía, mi familia lo conocía, lo adoraban. Y entonces, bueno, pues en esa familia tuve yo la suerte de criarme, siempre me acuerdo que mi abuelo decía, en esta casa no se puede tener, mi abuelo hacía una ceta muy rara, en esta casa no se puede tener nada, porque todos se lo llevan para el casino. El casino era el centro cultural, pues se prestaba el martillo, los alicates, la escalera, y al final no volvían. Y entonces en ese ambiente de comunitario aprendí, y por tanto sí, yo tuve mucha suerte. Por eso siempre digo que cuando uno hace por cosas que mejoren la vida de los demás, yo solo estoy devolviendo lo muchísimo que recibí. Por tanto, recibí también en el entorno de la iglesia. Yo soy creyente, pero además en Tuineje, donde quiera que estuve,
fui después al seminario con mi hermano, y siempre en ese entorno, independientemente de la fe que tengo, en ese entorno de decir, oye, aquí siempre hay que estar pensando en aquello de Kennedy, ¿qué puedo hacer yo por los demás? No esperar a que puedan hacer los demás por mí, y en ese ambiente me crié, y por tanto, yo digo que no tendría perdón si yo no hubiera sido una persona que procura hacer lo que puede, porque tuve buena escuela, carajo, tuve suerte. Otros tienen menos suerte, por eso cuando uno ves, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en prisión y ves a mucha de la gente que está ahí y dice, caramba, como me decía un día una jueza, si yo hubiera tenido el historial de este señor, yo sería una golfa, decía ella, dijo esa palabra. Una golfa quiso decir, yo sería una desgraciada. Claro. Entonces, los que hemos tenido mucha suerte, pues lo que tenemos es que devolver esa suerte. O sea, intentar que otras personas participen de esa fortuna. ¿Algún apunte final que quiera añadir Marcial Morales respecto a ECA, a esta visita? Sí, sobre todo querría, pues eso, que creo que hay algo muy importante, que es que la política, todas y todos tenemos algo que aportar. La política tiene un papel fundamental. Decía Pablo VI que la política es el amor elevado a la máxima expresión. ¿Por qué? Porque tiene efecto multiplicador. Cuando alguien hace algo por otro, es genial. Cuando alguien hace en política las cosas bien, hace algo por muchos a la vez. Una sola medida puede favorecer a millones o a miles de personas. Entonces, la política hay que ponerla en valor, pero para que la política sea buena hace falta que haya sociedad civil fuerte. Y por tanto, entidades como Irichen, como ECA, como Proyecto Hombre, como ADEPSI, podríamos estar nombrando, se me han ocurrido, me han venido a la mente esas 4 o 5, y podríamos estar aquí hasta la tarde, hasta horas hablando de la cantidad de gente que hace mejor esta sociedad, en el deporte, los monitores, la gente voluntaria, en cualquier ámbito, en la cultura, donde sea, sociedad civil, porque si somos una sociedad civil fuerte, la política, como decía ayer, hablando hace rato que hablaba con Clavijo, si la queja que tengamos de la política es que los políticos salen de la sociedad. Si la política no está funcionando es porque la sociedad a lo mejor es la relación causa-efecto. Entonces, en definitiva, creo que hace falta que mucha gente se pregunte qué puedo hacer yo por otros y que se ponga a hacer cosas. ¿Dónde? Pues en cualquier... yo voy los viernes a la isleta, a la parroquia San Pedro, un comedor que hay allí, y voy por la mañana a las duchas, y les aseguro que son 3 horas que recibo más de lo que doy y disfruto como un enano. Pues puede ser un comedor, puede ser una asociación, puede ser un club deportivo, hacer algo para que esta sociedad sea más fuerte, y si la sociedad es más fuerte, la política será mejor, porque los políticos estarán más exigidos, porque saldrán de esa sociedad. Por tanto, lo que digo es que tenemos suerte de tener en Canarias a mucha gente, mucha, más de la que parece, que hace cosas porque esta tierra sea mejor, que las hace organizadamente, y por eso ECA, y por eso Irichen, por eso tantos otros, y que en esa clave es en la que tenemos que seguir remando, porque nadie salva a nadie. Aquí remamos todos juntos y es la manera de que esto camine. Por tanto, que mis últimas palabras sean agradecer mucho la mucha gente de la que uno aprende todos los días, que de manera anónima hace que las cosas sean mejor, y si las hace de manera organizada, es decir, con efecto multiplicador, mucho mejor. Yo cierro diciendo, necesitamos más Marcial Morales o más Marciales Morales en nuestra sociedad para que esto funcione diferente, o al menos tener esa cercanía. Así que muchísimas gracias, y no sé si tú también necesitas un Marcial Morales en tu vida. Vamos a ver, nos escucharemos en el próximo podcast. Necesitamos aquello que decíamos, que cada uno sea el mejor, en mi caso el mejor Marcial Morales, en tu caso el mejor Braulio, cada uno sea el mejor, aquello que dicen que puede sonar la mejor versión de sí mismo, es decir, que demos lo mejor de nosotros, y entonces esto camina. Pues de eso se trata, dar la mejor versión de nosotros y nosotras. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.